por el testículo, lo que es la vía espermática, las glándulas sexuales accesorias y el pene principalmente. Entonces, ahí se ha movido, a ver, un momento se ha movido. Entonces, esta es una tabla resumen en relación a los órganos que constituyen el aparato reproductor masculino. Vemos que está constituido principalmente por genitales internos, es decir, que no son evidenciables, por decirlo así, como por ejemplo el testículo, los conductos genitales extratesticulares y las glándulas sexuales anexas constituidas por próstata, vesículas seminales y las glándulas de Cooper o bulbo-uretrales. Y los genitales externos que vendrían a ser el pene y el escroto. Todo se ha movido, creo, un ratito. Un ratito. A ver. Uno de los órganos que constituyen el aparato reproductor masculino. Un momento que justo se me han movido todas las diapos. A ver. Patología del aparato masculino. Caramba. Entonces habíamos dicho que era importante conocer la constitución del aparato reproductor masculino en sí, ¿no? La clasificación general es la división en genitales internos y genitales externos. Habíamos dicho que dentro de los genitales internos estaba lo que era el testículo, los conductos extratesticulares y las glándulas sexuales anexas. Y dentro de los genitales externos estaba lo que era el pene y el escroto. Entonces aquí, por ejemplo, podemos evidenciar los órganos que estarían constituyendo el aparato reproductor masculino. Vemos cómo es que el pene y el escroto vendrían a ser los órganos genitales externos y cómo el testículo, los conductos y pues las glándulas anexas estarían conformando, constituyendo lo que es los órganos genitales internos. Entonces, vamos a mostrarles algunas imágenes histológicas en relación a las partes de los genitales masculinos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un corte de lo que vendría a ser la bolsa escrotal con el testículo y los diferentes conductos, ¿no? Ya sean los conductos eferentes, conductos deferentes. Aquí tenemos mucho mejor como para que lo puedan comparar y relacionar, ¿no? Encontramos una estructura de un testículo, el cual va a tener principalmente una recubierta por una túnica vaginal y pues también está constituido por los diferentes conductos, ¿no? Que vendrían a constituir el sistema de los conductos, ¿no? El conducto deferente, eferente, por mencionar solo algunos, ¿no? Vemos incluso los túbulos rectos, los túbulos seminíferos y las diferentes red testiculares. Vemos que todas estas llegan a esta red testicular en el mediastino testicular, ¿sí? Esta es la red testicular, la cual todos los demás túbulos o conductos llegan a esta. Entonces, hemos visto de que está cubierta por la túnica albuginea, que básicamente es tejido conjuntivo denso. Esta es una microscopía de un testículo, ¿no? Vemos claramente la cápsula que recubre este testículo, como la constitución del parénquima, del epidídimo. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos la conformación del tejido conectivo que vendría a formar la túnica albuginea, que vendría a ser la capa, ¿no? Y vemos algunos conductos. Aquí pues vemos la relación entre la túnica albuginea y la túnica vascular y pues definitivamente el componente vascular entre las dos túnicas, ¿no? Y estos de acá vendrían a ser los conductos seminíferos, que es lo mismo que esto, ¿no? Evidenciamos la constitución y participación de tejido conectivo constituyendo las túnicas que recubren al parénquima testicular.
Bien, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que el testículo en sí va a estar constituido por diferentes túbulos seminíferos. Ay, se me olvidó esto. Entonces, aquí, por ejemplo, es un corte histológico en el que evidenciamos el componente del tejido conectivo y el componente de los túbulos seminíferos. A menor aumento, y aquí, por ejemplo, ya a mayor agrupando. Entonces, ¿qué es importante conocer de los túbulos seminíferos? Vemos que esos túbulos seminíferos básicamente se va a dar el proceso de la espermatogénesis, porque vamos a encontrar las diferentes fases de esta espermatogénesis, ¿no? E incluso vamos a encontrar la participación de las células de Sertoli y de las células intersticiales de Leydig. Vamos a ver aquí, a ver. Más o menos, esto es un gráfico animado en cuanto a los componentes que estarían constituyendo el túbulo seminífero. Entonces, hemos visto de que, además de estar constituido de las diferentes fases de maduración del espermatozoide, que sería ya la fase madura, y las diferentes espermatogonias, estarían presentes las diferentes células que participan, como por ejemplo las células de Sertoli, principalmente, ¿no? Esto sería la microscopía, un corte de la microscopía de los diferentes túbulos seminíferos. Entonces, ¿qué vemos? Vemos, aquí por ejemplo, vemos las diferentes fases de las espermatogonias, ¿no? Y en el centro, principalmente, algunos espermatozoides maduros. Entonces, habíamos dicho que las células de Leydig se encontraban entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero. Ese espacio vendría a ser el espacio intersticial. Ahí encontramos a las células de Leydig, mientras las células de Sertoli las encontramos dentro del túbulo intersticial. Entonces, ¿cuál es la característica de estas células de Leydig? Que usualmente son células poliédricas, que presentan inclusiones, como los cristales de Reinke, y que su función va a ser producir testosterona. ¿No? Aquí, por ejemplo, evidenciamos claramente, tienen una forma algo poliédrica, ¿no? Y pues se encuentran en el espacio intersticial, que vendría a ser el espacio entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve mucho mejor. Aquí vemos, ¿no?, la presencia de las células de Leydig en el espacio intersticial entre túbulo seminífero y túbulo seminífero. Ay, acá se movió. ¿No? Igual acá. ¿No? Igual acá. Y acá, por ejemplo, vemos algunos espermatozoides maduros. La cola se ve, ¿no? La colita. Y como bien lo mencionado, las células de Sertoli se encontrarían dentro de los túbulos seminíferos. Y estas, a diferencia de las células de Leydig, estas tienen una forma más cilíndrica. Y su característica es la presencia del nucleolo. ¿Qué es importante recordar? Recordar su función, que forman parte de la barrera hematotesticular, ¿no? Entonces, ¿qué producen? Producen la hormona antimuleriana, el activador de plasminógeno, la fructosa, la transferrina y la ceruloplasmina. ¿No? Aquí vemos la participación de estas células de Sertoli y hacemos la comparación con las células de Leydig, ¿no? Las células de Leydig son más poliédricas, mientras las células de Sertoli son más cilíndricas, ¿no? Aquí igual. Y vemos las diferentes espermatogonias en las diferentes fases de maduración. Aquí, por ejemplo, sí se ven mejor los espermatozoides. Aquí estarán las cabecitas y las colitas, que usualmente se ubican en la luz del túbulo seminífero. Y pues aquí vemos la disposición de las diferentes espermatogonias y su diferente maduración hasta llegar a un espermatozoide maduro. Entonces, se ve que en la célula basal del túbulo seminífero se van a ubicar las espermatogonias más inmaduras. Y mientras vayan madurando, pues se van acercando más a la luz, ¿no? Aquí es una gráfica muy animada en el sentido de que me permite reconocer los componentes celulares del túbulo seminífero, ¿no? Habíamos dicho las diferentes espermatogonias inmaduras, ¿no?
y finalmente la célula madura, que vendría a ser el espermatozoide, acompañado de las células de Sertoli dentro del túbulo seminífero y por afuera las células de Leydig. No, aquí mucho mejor, se ve lo mismo, ¿no? Diferentes espermatogonias, espermatocitos, y pues finalmente espermatozoides en el centro de la luz. Entonces, ¿qué es importante aquí saber o recordar? La espermatogénesis, ¿no? Vamos a ver de que, a diferencia de, o en comparación de la fase de la ovogénesis en la mujer, aquí se da lo que es la espermatogénesis. Y pues principalmente va a pasar por tres fases. La fase espermatogónica, que va a ser la de la mitosis, la espermatocítica o meiosis, y la fase de espermatide o espermiogénesis. O sea, finalmente se da la maduración y la formación de los espermatozoides maduros. No, aquí vemos, por ejemplo, las diferentes fases por las que pasa. La primera fase principalmente de mitosis, la segunda principalmente de meiosis primaria y secundaria, para finalmente obtener lo que es o lo que son espermatozoides maduros. Entonces vemos de que además en la estructura de este espermatozoide va a pasar un cambio, ¿no? Y va a pasar por diferentes fases, como por ejemplo la fase de Golgi, la fase de casquete, la fase de acrosoma y la fase de maduración, en la que ya se forma el espermatozoide maduro. Bueno, eso es más de lo mismo para reconocer los componentes del túbulo seminífero y del componente intersticial. ¿No? Reconocemos las células de Sertoli, reconocemos sus funciones en relación a sostén, nutrición, migración, formación de la barrera hematotesticular, y otras funciones como fagocitosis y degradación, liberación y receptores de hormonas. ¿No? Igual aquí se reconoce que las células más primitivas se localizan en la base, o lo que vendría a ser la membrana basal, y pues las células más maduras a la luz del túbulo seminífero. Igual acá reconocemos las células de Sertoli y los diferentes componentes que estarían constituyendo el túbulo seminífero. Entonces, cuando nosotros hablamos del espermatozoide, pues estructuralmente este está conformado por una cabeza y una cola o flagelo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo algunos componentes, como por ejemplo las células de Sertoli, las células de Leydig. Es lo mismo en diferente gráfica. Bien, a nivel de la estructura del testículo, vamos a ver de que van a estar constituidas también por conductos, ¿no? Que se le denomina también la red testis o la red testicular, por decirlo así. Vamos a ver. Entonces, en realidad, son varios conductillos o varios tubos que se van a anastomosar, es decir, se van a unir en esta red que lo hemos mencionado en el inicio, la cual se denomina la red del mediastino testicular. Aquí, por ejemplo, vemos el componente de la red de testis y pues aquí la parte ya interna de los túbulos seminíferos. Igual acá, ¿no? Red testicular y los túbulos seminíferos. Aquí para reconocer el tipo de epitelio, ya bien, hasta ahí nomás. Entonces, básicamente para ubicarnos en cuanto a la histología del testículo principalmente, quiero ver algún ratito, ya, no importa. Ya, a ver, ¿cómo le hago para compartirles? A ver. Ya. Entonces, vamos a ver que dentro del testículo van a haber patologías. A ver, vamos a saltarnos un poquito, porque está en desorden. Vamos a ver testículo primero, ¿sí? Un ratito. Ha sido lo primero que hemos visto, así que vamos a ver testículo. A ver aquí. Entonces, a ver. Aquí es. Dentro de las lesiones testiculares encontramos principalmente lo que son los tumores. Vamos a ver de que inicialmente puede haber una afectación a nivel de los cordones que hemos mencionado, como por ejemplo
lo que vendrían a ser los lipomas o tejidos grasos, y pues además afectar la zona que está junta al testículo, por decirlo así, la cual se denomina paratesticular. Y aquí mencionan una tumoración benigna que vendría a ser el tumor adenomatoide. Vamos a ver qué tumoraciones mencionan, ¿no? Por ejemplo aquí, el tumor adenomatoide paratesticular. Su localización principal va a ser en el polo superior del epidídimo. Es una lesión benigna en realidad, cuya afectación va a ser en una zona proximal al epidídimo, pues, ¿no? Que incluso puede llegar a comprometer el cordón espermático. A ver. Entonces, hablar de tumores testiculares es hablar principalmente de tumores de las células germinales y de tumores de cordones sexuales y del estroma. Definitivamente los más frecuentes van a ser los tumores de las células germinales, van a ocupar un 95% y pues esos se van a subdividir en los seminomatosos y los no seminomatosos. Se dice que tienden a ser agresivos y de diseminación rápida. Mientras los siguientes tumores, como los tumores de cordones sexuales y del estroma, suelen ser más benignos. Es decir, los más agresivos vendrían a ser los tumores de las células germinales. Si nosotros nos enfocamos en cuanto a la raza, se dice que existe una mayor predisposición en la raza blanca, ¿no? Bien, vamos a ir hablando de cada uno de los tumores que pertenecen a este grupo grande de tumores de las células germinales. Habíamos dicho que el seminoma vendría a ser el homólogo al disgerminoma en el tumor en el ovario a nivel de la mujer. Y el seminoma pues vendría a ser en el varón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Suelen ser los más frecuentes y pues aquí va a aumentar el testículo de tamaño. Prácticamente va a haber una lesión a nivel del parénquima testicular. Difícilmente va a afectar las túnicas o el cordón espermático. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un testículo aumentado de tamaño, con formaciones nodulares. Se dice de que ese tumor en realidad se caracteriza porque no tiene hemorragia ni necrosis. A ver, vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es reconocer el componente celular, ¿no? Entonces, vemos que dentro del componente del citoplasma va a haber glucógeno. Y algo muy importante es que este tumor se caracteriza porque va a estar acompañado de un componente inflamatorio de tipo linfocitario. Y va a tener nucleolos prominentes. Eso también es importante, ¿no? Cuando nosotros evaluamos estas células vemos que tienen un núcleo central con nucleolos prominentes. Y la célula suele ser algo poliédrica. Aquí, bueno, no se llega a ver, pero lo que sí podemos ver es que están separados por tabiques fibrosos. Aquí de repente podemos ver, ¿no?, un núcleo central con un nucleolo prominente. Y pues la presencia de infiltrado linfocitario, ¿sí? Esa es la característica de ese tumor. Aquí más de lo mismo, vamos a ver la presencia de este infiltrado linfocitario y las características de estas células que suelen ser de núcleo central y con presencia de un nucleolo. Y un citoplasma que contiene glucógeno, por eso se ve blanco o amplio. ¿Qué más podemos ver? Ya. Dice 15% de los seminomas contienen células del sincito trofoblasto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poder ver, por ejemplo, como un hallazgo laboratorial? Que los niveles de la hormona gonadotropiónica va a estar elevado. Ya. El siguiente tumor vendría a ser el seminoma espermatocítico. Definitivamente va a ser uno de los más infrecuentes y pues de lento crecimiento. Y a diferencia del anterior, va a carecer de esos linfocitos o de ese infiltrado linfocitario que suele ser una característica principal del seminoma. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver de que en cuanto a las características, estas células, a diferencia de las primeras, suelen ser más redondas, ¿no? Las primeras suelen ser más poliédricas y estas suelen ser más redondas. El citoplasma de las primeras son amplias, claro, porque contiene glucógeno, y el de acá es un citoplasma eosinófilo. Y pues cuando uno lo ve al microscopio suelen tener una apariencia de espermatocitos secundarios. Pueden haber además células gigantes, aquí por ejemplo, ¿no?, una célula gigante que acompañe a este proceso. Otro de los tumores de células germinales vendrían a ser el carcinoma embrionario.
También la frecuencia o la incidencia de este tumor es baja y pues usualmente suele presentarse en pacientes jóvenes entre los 20 y los 30 años de edad. A comparación de los seminomas, estos tumores suelen ser los más agresivos. ¿Qué va a pasar? Va a tratar de afectar todo el testículo y lo va a reemplazar. O sea, todo el tejido sano va a ser reemplazado por tumor. Va a ser mal delimitado, va a presentar hemorragia y necrosis, a diferencia del primero, porque el primero se caracterizaba por tener ausencia de estos componentes, pero en este caso, al demostrar una mayor malignidad, pues va a presentar estos componentes de hemorragia y necrosis. Igual puede extenderse o infiltrar la túnica o incluso el cordón espermático o el epidídimo. Entonces aquí vemos, ¿no?, claramente un testículo que prácticamente todo su parénquima estaría comprometido por el tumor. Definitivamente, en cuanto a la morfología, estos pueden adoptar diferentes patrones, ¿no? Pueden incluso parecerse así como alvéolos, o como túbulos o glándulas, e incluso tener formaciones papilares. Se agrupan, forman sábanas, son células anaplásicas, con núcleos hipercromáticos y núcleos prominentes, características de malignidad. Aquí tenemos claramente, por ejemplo, la formación de las glándulas, o diferenciación glandular, ¿no? Y pues aquí los núcleos son grandes, son hipercromáticos. Aquí otras imágenes donde vemos, por ejemplo, diferenciación pseudoglandular o glandular, algo sólido, y se ve claramente la presencia de estas células gigantes. Otro de los tumores vendría a ser el tumor del saco vitelino, o también denominado tumor del seno endodérmico. Es el tumor más frecuente en lactantes y niños de 3 años, cuyo pronóstico va a ser muy bueno y pues es más frecuente y más raro en adultos, ¿no? No está encapsulado y pues podría presentarse como un aspecto mucinoso, amarillo o blanco. Podrían haber estructuras papilares, cordones sólidos y otros patrones menos frecuentes. Aquí, por ejemplo, resalta la presencia de los denominados cuerpos de Schiller-Duval. Eso sí podría ser pregunta de examen. Por ejemplo, si yo les digo, la presencia de cuerpos de Schiller-Duval es característica de qué tipo de tumor, pues vendría a ser los del saco vitelino. Hay presencia de los glóbulos eosinofílicos. A ver, aquí no sé si se ve. No se ve. El coriocarcinoma vendría a ser el tumor testicular raro, que pues tiene una incidencia de un 1% de todos los tumores de las células germinales. Igual no provoca un aumento del tamaño testicular, se detecta solo como un pequeño nódulo palpable. También está asociado a hemorragias y necrosis. Y pues aquí vamos a observar dos componentes principales. Lo que vendría a ser el componente de las células sin sitio trofoblásticas, que pues en realidad vendrían a asemejarse a células de mayor tamaño, con diferentes núcleos, o sea, como una célula gigante por hacer la similitud. Y las células citotrofoblastos. Esos son los dos componentes, las células sin citotrofoblastos y las células citotrofoblastos. Entonces, las sin citotrofoblastos van a ser las que tienen una adaptación similar a células gigantes multinucleadas, ¿no? Mientras que las citotrofoblastas, pues, estas suelen tener un solo núcleo central, suelen ser más regulares, más poligonales, bien diferenciados, con un citoplasma amplio. Igual van a adoptar diferentes patrones morfológicos en cuanto a la microscopía. Y uno de los más frecuentes vendría a ser el teratoma, ¿no? En las que pues se presentan a diferente edad y pues en realidad vemos que hay componente de tejido que no es propio ahí, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar tejido neural, o tejido muscular, o tejido escamoso, o cartílago, o diferentes tejidos, o órganos, o células diferenciadas. A pesar de ser un tumor benigno en el sentido de que tiene bajo riesgo de transformación maligna, pues también se puede malignizar, por decirlo así. Definitivamente el porcentaje es bajo, pero sí se han encontrado casos en los que el teratoma se ha malignizado.
Aquí que vemos, vemos aparentemente aquí un componente mucoide y por aquí este componente quístico, componente sólido. Aquí, por ejemplo, en la microscopía identificamos el componente de cartílago, componente glandular. Y también existe la asociación de los diferentes tumores germinales, es decir, la presencia de 2 o 3 o más tumores germinales. No, lo más habitual es que haya un teratoma con un carcinoma embrionario y un tumor del saco vitelino. En realidad se pueden fusionar, por decirlo así, y se da la presentación de 2 o 3 o más tumores germinales. Bien, el siguiente grupo vendría a ser los tumores de los cordones sexuales y del estroma gonadal. Aquí principalmente encontramos a los tumores de las células de Leydig y a los tumores de las células de Sertoli. Ya hemos identificado que las células de Leydig las ubicamos en el espacio intersticial y que las células de Sertoli las ubicamos en el espacio del túbulo seminífero. A ver, vamos a aceptar a su compañero. Bien, tumores de células de Leydig. Vamos a ver, hay que saber primero que estas células van a ser productoras de hormonas. Entonces, al haber esta producción anómala de estas células, pues obviamente va a haber más andrógeno e incluso corticosteroides. Usualmente la edad de presentación de este tipo de tumor es entre los 20 a los 60 años. Y como también produce estrógenos, puede entonces caracterizarse por síntomas de las mamas aumentadas de tamaño. Vamos a ver de que usualmente suelen ser benignos, pueden producir malignidad en un 10%, que incluso pueden metastatizar o invadir ciertas estructuras adyacentes, que se va a caracterizar por presentar gránulos de lípido o de pigmento de lipofucsina. Entonces aquí vemos, habíamos mencionado que estas células tenían en su interior los famosos cristales de Reinke. En relación a los tumores de las células de Sertoli, pues se presentan como una masa testicular. Suelen ser pequeños nódulos firmes con una superficie de corte homogénea blanca, grisácea o amarilla, y pues son benignos, pero hay un 10% que se podría malignizar. Pueden organizarse en trabéculas que forman estructuras a modo de cordones y túbulos. Otras de los componentes o de la clasificación de este tipo de tumores vendrían a ser los gonadoblastomas. Son raros, pero hay una mezcla de elementos estromales gonadales y de células germinales. Asociado a disgenesia testicular y pues también podría malignizarse. Bien, entonces eso fue en relación a testículos. Vamos a dejar de compartir un ratito para acordarnos de los otros órganos. Voy a colocar la imagen inicial donde vemos los órganos para poder ubicarnos de las estructuras y poder continuar, ¿sí? A ver. Entonces, el siguiente órgano que les voy a mencionar es en relación a la próstata. Entonces es importante ubicarnos estructuralmente dónde encontramos la próstata y qué lesiones podríamos encontrar. Definitivamente, dentro de las lesiones benignas que podríamos encontrar, estarían lo que es procesos inflamatorios, ¿no? Que podría ser asociada a alguna infección, por ejemplo, prostatitis, ya sea aguda o crónica, y pues algún proceso benigno como hiperplasia benigna de próstata, en la que se caracteriza por un aumento de la próstata más de 20 gramos, ¿no? Y un proceso maligno que vendría a ser los tumores de próstata, que eso se los voy a compartir como para poder ver. A ver un ratito. A ver un momento para poder compartírselos. Entonces, dentro de los tumores de la próstata existe la forma más frecuente, ¿no? Que vendría a ser el adenocarcinoma de próstata. Definitivamente se dice que es la patología más frecuente en hombres de edad adulta mayor. Se ha encontrado una asociación con la raza afroamericana. Entonces, al nosotros hablar de cáncer,
Definitivamente la estructura o la histología de la próstata va a variar en cuanto a las glándulas prostáticas. ¿En qué sentido? No sé si tengo una imagen de una glándula prostática. Vamos a ver. Creo que no la tengo, pero vamos a tratar de ubicarlas. ¿Qué pasa con una glándula de la próstata y con un cáncer en la glándula de la próstata? Vamos a ver ya si encuentro una imagen. Entonces, usualmente la glándula está constituida por dos componentes. Un componente, aquí creo que está, a ver. Un componente basal, vamos a ver si lo encuentro para mostrárselos. Y un componente de células mioepiteliales. A ver, vamos a ver. Creo que es esto. A ver. A ver. No. A ver aquí. Creo que esto está bonito. Ya, más o menos, solo para que tengan una idea. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente, el tejido normal está constituido por glándulas prostáticas, los cuales tienen dos componentes. Un componente de células basales y un componente de células mioepiteliales, ¿no? Esa es la estructura de una glándula prostática. Pero ¿qué pasa en el cáncer? En el cáncer va a haber ausencia de esa glándula, de esas células basales, ¿sí? Entonces la estructura normal de la glándula se ve alterada. Número uno, por la ausencia de esas células basales. Número dos, va a haber alteración en cuanto a la constitución de los núcleos y pues va a haber hipercromatismo, va a haber atipia. Les voy a colocar a mayor aumento para que puedan reconocer incluso los componentes de una célula normal o de una glándula prostática normal, y definitivamente pues estos núcleos suelen ser más hipercromáticos, más atípicos, para que nosotros lo asociemos con cáncer. Entonces vamos a la imagen. ¿Dónde está la imagen? A ver un ratito. Acá está. En la que vamos a ver que definitivamente van a haber cambios en cuanto al adenocarcinoma de próstata, ¿no? Vamos a ver los núcleos hipercromáticos, más grandes, pleomórficos, núcleos prominentes, el citoplasma abundante, y esto es importante, estructuralmente las glándulas van a cambiar en el sentido de que va a estar la capa de células basales ausente. Bien. Entonces, hasta ahí hemos mencionado testículo y próstata. Vamos a ver un momento para ubicar la parte inicial. A ver, vamos a ver entonces pene, ¿sí? Entonces, un ratito, vamos a ubicar pene. Dentro de las lesiones del pene, pues encontramos principalmente algunas lesiones congénitas. Este de acá no es. Encontramos lesiones congénitas y encontramos pues algunas lesiones benignas, premalignas, y algunas otras lesiones malignas. Entonces, lo más frecuente, lo más sonado va a ser el cáncer de pene, ¿no? En el sentido de que el tipo histológico más frecuente van a ser los carcinomas. Y vamos a ver que podría originarse de lesiones premalignas, como por ejemplo lo que vendría a ser un condiloma acuminado. Al igual que la mujer, no sé si recuerdan, que en aparato genital femenino también se habló sobre condiloma acuminado. Pues igual, pero aquí se da la lesión a nivel del pene, mientras que la mujer a nivel del cervix, o de la vulva, ¿no? Dependiendo de dónde se afecta. Bien, entonces, recordarte que esta enfermedad premaligna está asociada a un componente viral, ¿no? Al papilomavirus humano, y que pues en realidad es una lesión benigna que estaría atacada por el virus del papiloma 6 y 11, que vendrían a ser los de benignidad. Podría afectar cualquier órgano en realidad genital externo o incluso zonas perineales. No podría afectar incluso en las zonas de los surcos o de la superficie interna del prepucio. Y pues vamos a ver aquí, por ejemplo, ¿no? Formaciones verrucosas, ¿no? Que podrían afectar en realidad en cualquier parte del pene, principalmente a nivel de los surcos o algunas entradas, por decirlo así, ¿no? Entonces,
Morfológicamente, ¿qué alteración podría haber? Definitivamente, la epidermis se va a engrosar y a ese proceso se le va a denominar acantosis. Puede haber, esto es importante, la presencia de los coilocitos que vendrían a ser la presencia de vacuolas en los citoplasmas de estas células escamosas. Va a haber atipia, que es propia de la participación o la acción del virus, el VPH, y pues esas lesiones premalignas podrían conllevar a un cáncer, ya sea in situ o invasivo. Entonces, definitivamente aquí vemos un componente, pues, que no tiene todas las características de malignidad, pero que sí podría empezar por algunas características de atipia, ¿no? La presencia de colicitosis, principalmente. Y pues aquí vendríamos a tocar lo que vendría a ser los tumores malignos del pene, ¿no? Habíamos mencionado que principalmente el tipo histológico más frecuente era el carcinoma in situ, los cuales existen principalmente dos lesiones diferenciadas, lo que es la enfermedad de Bowen y lo que es la papulosis bowenoide, todas asociadas al virus del papiloma humano de tipo 16. Entonces, hablar de enfermedad de Bowen es una enfermedad que va a afectar el cuerpo del pene y el escroto. No suele aparecer clínicamente como una placa engrosada, blanquecina, grisácea y opaca. Definitivamente, como les mencionaba, pueden atacar a cualquier nivel del pene, ya sea en el glande, ya sea en el prepucio, o incluso a zonas adyacentes como el escroto, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver alteración en el epitelio, o sea, en la epidermis, con la presencia de numerosas mitosis y alguna atipia. Y aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar? Ausencia de maduración, ¿no? Y normalmente, cuando nosotros evaluamos el epitelio del pene, vamos a ver que existe una maduración ordenada. Pero ante estas lesiones, esa maduración se va a desordenar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir en otras palabras? Normalmente es que los núcleos se van perdiendo hasta la parte superficial, ¿no? Entonces, pero en esas lesiones no. Puede haber una conservación en cualquier orden del epitelio del pene, ¿no? Y pues aquí es importante para determinar si es que habría alguna invasión en el caso de que hay un carcinoma invasivo en la conservación o en la infiltración de la membrana basal. Si está intacta, definitivamente se dice que la lesión es localizada y que no ha infiltrado. Y pues eso es la característica del carcinoma in situ, o sea, la no invasión de la membrana basal, es decir, solamente la localización a nivel de la epidermis, membrana basal intacta. Pero definitivamente a lo largo de los años esto se podría transformar en un carcinoma epidermoide infiltrante. La otra variante vendría a ser la papulosis bowenoide. Entonces vamos a retroceder para que se ubiquen nuevamente, que hemos hablado de la enfermedad de Bowen y hablaremos de la papulosis bowenoide, que son prácticamente lesiones diferenciadas de carcinoma in situ. Entonces, papulosis bowenoide se va a dar en adultos sexualmente activos. ¿Y cuál va a ser la diferencia con la enfermedad de Bowen? Porque definitivamente la edad es más temprana. Y esas lesiones se diferencian porque van a ser pápulas, como su mismo nombre lo dice, pápulas. Van a ser de color marrón, rojizo y múltiples. Prácticamente no evolucionan al carcinoma invasivo y en muchos casos regresa espontáneamente. Bien, entonces tenemos dos variantes de carcinoma in situ, lo que vendría a ser la enfermedad de Bowen y lo que vendría a ser la papulosis bowenoide. En relación al carcinoma invasivo, vemos que aquí ya va a haber una lesión o una infiltración de la membrana basal. Y vamos a ver que a diferencia de las lesiones anteriores, esta va a estar causada por agentes virales de papilomavirus tipo 16 y 18 que vendrían a ser los malignos, ¿sí? Están asociados a diferentes factores, como por ejemplo el consumo del tabaco. Y zoológicamente, morfológicamente, vamos a ver de que igual puede afectarse a cualquier nivel del pene. Y pues en cuanto a al patrón, pues puede dar formación de papilas o ser una lesión aplanada. O incluso parecer como un coliflor, ¿no? O llegar a ulcerarse. Aquí, por ejemplo, encontramos a este nivel la formación de un cáncer que parece un coliflor, podría ser, ¿no? Aquí tenemos diferentes penes con diferentes lesiones. Otra variante vendría a ser el carcinoma verrucoso.
verrugoso o verrucoso. También son localmente invasivos, raramente metastatizan. Aquí ya sería una imagen histológica en la que vemos de que usualmente estas células van a proliferar. Ya esto creo que ya no es, me parece que ya no es. Sí, ya no es. Bien. A ver, un ratito. Entonces ya hemos visto lesiones del testículo, hemos visto lesiones de la próstata, hemos visto lesiones del pene y no sé qué más faltaría. A ver, un momento. A ver, déjenme ver un ratito. La clase que les he preparado, no sé por qué no se ha grabado y está alterada, les he tenido que presentar otras diapositivas, pero lo ideal es que se maneje el... Déjenme ver otras diapos que tengo en cuanto a patología masculina, me parece que sí lo tengo, a ver, creo que sí lo tengo, déjenme ubicar, solo para mostrarles y de repente entusiasmarlos a que lean más sobre esas patologías. A ver, déjenme ubicar un momento. Déjenme ubicar esas diapos que las tengo por acá. A ver, vamos a... Eso es... vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya. ¿Y eso qué es? Ya, ahora vamos a ver aquí. Próstata, ya. Próstata y vesículas seminales. Vamos a ver, ojalá que hayan cosas interesantes. Déjenme igual, los comparto, pero va a ser, o sea, bien resumidito, ¿sí? No los quiero tampoco, volver patólogos. Ya, coloca la hora que me estás entregando, ¿ah? Porque ya es tarde. Ya, a ver, les voy a compartir, ¿sí? Bien, entonces, aquí. Estos son lesiones de próstata, si no me equivoco. A ver, déjenme ver. Ya, entonces, normalmente, voy a compartírselas. Esa es una clase, un plus, ¿sí? Un plus que no está incluido en las clases que les iba a mostrar. Pero no importa. Bien, entonces, ¿qué es importante? Es importante ubicar la anatomía de la próstata. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la zona, van a haber patologías que con mayor frecuencia se van a presentar. Entonces, es importante conocer la zona de transición y la zona central, ¿sí? Entonces, usualmente, hiperplasia benigna de próstata, zona central, y la zona de transición vendría a ser el cáncer. A ver, vamos a saltearnos algunas cositas. Eso es lo que les decía, ¿no? Que usualmente en el cáncer va a haber ausencia de estas células basales. No, van a haber ciertos marcadores que me van a permitir distinguir la presencia o la ausencia de estas células. ¿Por qué? Porque en el cáncer las perdemos. Entonces van a ver imágenes micro que nos podría hacer confundir en cuanto a que si es o no es cáncer. Entonces vamos a hacer un marcador que nos va a ayudar, tal como la creatina de alto peso molecular y el P63, en el que nos va a permitir ver si es que se perdió o no se perdió estas células basales. Y si es que no marca, quiere decir que definitivamente esa imagen tendría que ser un cáncer. Bien, a ver, ¿qué más? Aquí está lo que es hiperplasia benigna de próstata, básicamente el incremento de las glándulas. Pueden haber de varios tipos, puede haber incluso un componente estromal que también aumenta. Vamos a pasar algunas cosas que no los quiero marear. A ver, vamos a ver. Aquí, infecciones, ¿no? Habíamos encontrado lo que es las prostatitis bacterianas, las micóticas, la tuberculosa. Recordar que también se podría afectar. Y pues generalmente, esto es importante, se observa después de la inmunoterapia con bacilo de Calmette-Guerin para el cáncer uroterial superficial de vejiga. O sea, ¿qué pasa? Que cuando un paciente tiene un cáncer uroterial superficial de vejiga, es tratada con una terapia que es la terapia del bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, al estar presente, puede irse a nivel de la próstata y puede ocasionar una afectación de la próstata de origen tuberculoso. Pueden haber infecciones misceláneas, como por ejemplo por ciertos parásitos o por ciertos virus. No están de más conocerlas. Podemos encontrar prostatitis granulomatosa no específica, la microscopía, formación de granulomas. A ver, ¿qué es esto? Ya. Van a haber alteraciones por la presencia de inflamación, ¿no? Que de repente estructuralmente pueden haber incluso cambios de atipia, pero en realidad
es secundario a la presencia de inflamación, ¿sí? No es cáncer. Aquí, por ejemplo, encontramos una necrosis gaseosa y pues la presencia de un granuloma. A ver, puede ser o haber una prostatitis granulomatosa alérgica. Eso es importante, la malacoplaquia. Hemos visto, me parece que sí se mencionaba en la parte de aparato genital femenino, usualmente es por infecciones del tracto urinario. Puede simular un cáncer clínicamente, ¿sí? Pero el hallazgo va a ser en la microscopía. Bueno, no hay imágenes, ¿no? No hay imágenes, bueno, ni modo. Podemos encontrar también la presencia de amiloide, la presencia de cálculos también a nivel de la próstata, la presencia de quistes. Solo para que ustedes conozcan, van a haber también afectaciones de lesiones melanocíticas a nivel de la glándula prostática. Va a haber metaplasia, es decir, la presencia de un tejido que no es propio de la próstata, como por ejemplo la presencia de glándulas mucosas. ¿Qué más? Y aquí lo que es el cáncer. Pues dentro del cáncer vamos a tener diferentes variantes. Vamos a ver que clínicamente va a haber una alteración en cuanto a niveles del PSA. La próstata también, cuando se palpa, va a ser dura. Van a haber signos que me podrían hacer sospechar de que podría tratarse de un cáncer. Cuando nosotros hablamos histológicamente de un cáncer, utilizamos una escala o una graduación que es denominada escala de Gleason, que básicamente se encarga de identificar la forma de ese cáncer en relación a las glándulas, si por ejemplo forman glándulas atípicas o si por ejemplo están separadas o si están indiferenciadas. Y pues de acuerdo a esa forma uno le va dando un patrón, un número a cada patrón o a cada forma de presentación. Aquí por ejemplo hay gráficas en las que por ejemplo en el tipo 1 estas podrían presentarse de modo uniforme, ¿no? En el tipo 2, igual, ¿no? Bien circunscritas. En el tipo 3 ya hay una mayor variación en cuanto a las características de tamaño y forma. En el 4 hay un aspecto cribiforme. Es como que se juntaran y formaran huecos o cribas, ¿no? En el tipo 5 definitivamente es un componente sólido, o incluso puede llegar a presentar un componente que presenta necrosis en el centro, a la que se le denomina comedonecrosis. Voy a pasar algunas cosas que yo creo que no es importante para ustedes. Entonces, el patólogo cuando ve una biopsia va a calificar de acuerdo a la presentación de la graduación y le va a colocar el nombre y el apellido, por decirlo así, ¿no? Entonces colocaría adenocarcinoma y colocaría la escala Gleason de acuerdo a la presentación de los grados que él considere que presenta esa biopsia. Solo para que ustedes sepan, es necesario reportar la invasión perineural o extraprostática. No los voy a marear más. Vamos a ver algunas otras cosas. Ya, ¿qué más? ¿Qué más me interesa que sepan? Como al menos como cultura general. Ya, bueno, de la invasión, ¿no? Invasión perineural se puede ver en una biopsia de próstata y tiene que ser reportada en la biopsia de próstata, porque eso va a determinar el manejo si es que le realizan una prostatectomía total. Vemos de que utilizamos marcadores también para algunas marcaciones, porque hay lesiones, como les comentaba, que podrían confundirse con lesiones benignas. Entonces, la ausencia de estas células basales me van a indicar que podría tratarse de un cáncer. Entonces, recordemos de que existen ciertos imitadores de este cáncer de próstata, ¿no? Por ejemplo, la atrofia es una imitadora. ¿Qué más? A ver, aquí menciona las adenosis. O sea, la presencia abundante de glándulas podría confundir una adenosis esclerosante, podría confundir con un cáncer. Santomas de próstata. Ya. Dentro de los cáncer pueden haber cáncer in situ, como lo que es la neoplasia intraepitelial prostática, o incluso cáncer infiltrantes o invasivos, cuando ya hay una ruptura de la membrana basal. Bueno. Recordemos que histológicamente también nosotros tipificamos el cáncer y pues encontramos diferentes morfologías. Ya esas son cosas, hay algunas cosas que sí, que no, porque en realidad es más para patólogos, pero ya, no está de más, por ejemplo, esto es importante.
de que existen controles en los pacientes que han tenido un diagnóstico de cáncer de próstata y que han sido manejados por quimioterapia. Entonces, se les hace un control para determinar si ese cáncer se encuentra activo o de repente hay una respuesta o un efecto por radioterapia. Entonces, se hace un control y se encuentra un efecto por la radiación, en el caso de que el paciente haya recibido tratamiento al cáncer. Aquí viene dicho las diferentes variantes, como por ejemplo el adenocarcinoma mucinoso, presencia de mucina principalmente, diferenciación en anillo de sello, aquí se ve como un anillo de sello en el centro, ¿sí? Si tienen imaginación, pueden utilizar esa imaginación. Diferenciación neuroendocrina, de células pequeñas, esta de acá, por ejemplo, papilar, ¿no? Yo sé que esto de acá es meterlos mucho, ya no los voy a confundir mejor. Ya, recordar de que también puede haber una afectación de otro tipo de tumor, por ejemplo, el carcinoma urotelial, ¿no? Es decir, no necesariamente el cáncer va a ser primario de próstata, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la vejiga que haya metastatizado a la próstata y sabemos que a nivel de vejiga, pues principalmente, o de incluso vías urinarias, estaría lo que es el carcinoma urotelial. Recordar de que existen otras presentaciones en cuanto a la histología, es decir, que no solamente existe cáncer de tipo epitelial, también existen cáncer de tipos mesenquimales. Podrían presentarse sarcomas, solo como cultura general, ¿ah? Algunos sarcomas, ¿qué más? A ver. Bueno, esas son lesiones benignas. Eso acá no. Ya, yo creo que nada más, no los confundo más porque es más complejo. A ver, vamos a ver. Sí, nada más. A ver, vamos a ver qué encontramos en otra de las lesiones que tengo por acá. De testículo. Ya, sí, pues. Entonces vemos que en realidad la patología en el aparato genital masculino es bien amplia, ¿no? Vamos a encontrar lesiones benignas y lesiones malignas. No, no las tengo listas estas diapositivas. Ya. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Yo sé que es amplio hablar de patología genital masculino, pero igual les he querido dar una noción conociendo la parte histológica, la parte anatómica del aparato genital masculino, ¿no? Entonces hemos visto principalmente, a ver, vamos a ver esto, las afecciones en relación a la división anatómica. A nivel testicular, la presencia de los tumores testiculares, principalmente, ¿no? Los terminales, los del estroma, hemos visto, ¿qué más? A ver, mencionar que, por ejemplo, en el epidídimo podrían dar lesiones benignas, como por ejemplo la presencia de quistes. Hemos visto a nivel de la próstata, hemos visto, bueno, diferentes lesiones benignas, ¿no? Como la prostatitis, hiperplasia benigna de próstata y la maligna que vendría a ser el cáncer de próstata. Hemos visto igual en el pene, hemos visto lesiones premalignas y lesiones malignas, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Vamos a ver si es que el otro profesor ha colgado algo en el campus para proyectárselos y poder explicar, no sé, algunas cosas adicionales probablemente. Déjenme revisar si es que encuentro algo. Sí ha colgado algo el doctor. Aquí creo que lo ha colgado. Sesión 7 ha puesto sesión 8. A ver, vamos a ver, sí, vamos a ver y vamos a complementar algunas cosas más que nada. A ver, está cargando un momento que cargue. Ah, ya. Por ejemplo, él habla más de lesiones, me parece, sí, malformaciones. Ya, vamos a aumentarle tamaño y poder compartir y bueno, al menos, ay, no sé cómo hacer esto. Ah, ya. Yo creo que sí, mejor. Ya vamos a compartir un ratito. Entonces, él menciona, por ejemplo, lo que vendrían a ser las lesiones o malformaciones, ¿no? Congénitas.
Esto de acá es pasión del orificio uretral. Eso es importante, ¿ah? Porque sí puede darse y es frecuente la presentación de más de fimosis, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una estrechez de la abertura del glande, cuando el orificio está a nivel de la uretra ventral o cuando el orificio está a nivel de la uretra dorsal, ¿no? Esto sí es frecuente, ¿no? Igual se puede inflamar lo que es la parte del pene, el glande, el prepucio. Podría ser por una falta de higiene, ¿no? Y generalmente esa zona se mantiene húmeda y pues aloja genes de origen micótico principalmente, como por ejemplo la cándida. ¿Qué más podemos ver? Bueno, el hecho de que sea transmitido por enfermedades de transmisión sexual podría originar una inflamación de la uretritis. Podemos ver infecciones infecciosas, bueno, patologías infecciosas, esa es la idea, ¿sí? Patologías infecciosas que pues podrían provocar lesiones. En esta época no son muy comunes porque ya han existido la creación de antibióticos y que probablemente, al menos la sífilis ya no es muy común como antes, pero no está de más conocerla, ¿no? Igual que el linfogranuloma venéreo, ver cuáles son las alteraciones que puede producir a nivel de los órganos genitales, ¿no? Habíamos mencionado lesiones premalignas, como los condilomas principalmente, y lesiones malignas como los carcinomas, ¿no? Hemos visto que en realidad, macroscópicamente, pues nosotros podemos decir si se podría tratar de un cáncer o no, de acuerdo a la forma que podría presentar esta lesión, ¿no? ¿Qué más? A ver. Ah, esto es importante, sí, claro. Es frecuente, sí, es frecuente, por ejemplo, la criptorquidia, la falta de descenso de las bolsas escrotales, está relacionado a que existe una falla embrionaria en realidad. Igual la atrofia, que podría estar asociado a otros estados de repente de malnutrición o metabólicos. Eso también es frecuente, el hidrocele, ¿no? Que es la presencia de líquido transparente en cavidad vaginal. Por eso les mencionaba tanto al inicio la presencia de la túnica vaginal, porque usualmente se suele acumular ahí líquido seroso y pues es como que se forma una cavidad quística con ese contenido. El varicocele también es otra alteración frecuente que en realidad es una malformación venosa que podría ser detectada incluso por un ecodoppler. Vemos que la tuberculosis también podría infectar esa zona, los tumores, hemos visto ya las de origen epitelial principalmente, hemos hablado de los seminomas, de los tumores de células germinales no seminomatosas, que vendrían a ser el resto, o sea, el carcinoma embrionario, el teratoma, coriocarcinoma y tumor del seno endodérmico o saco vitelino. Se mencionan algunas características en cuanto a la presentación de cada uno de esos tumores. También hemos hablado de los tumores estromales de los cordones sexuales, hemos mencionado estas dos células, que al inicio incluso hemos explicado su localización y cuáles son sus funciones principales. También se han mencionado otros tumores como el gonadoblastoma. De repente no se mencionó el linfoma y la leucemia, pero no está de más mencionar que también podría haber afectación del testículo por estos tipos de tumores, linfoma y leucemia. En cuanto a próstata, se habló de procesos inflamatorios, procesos benignos como hiperplasia de próstata y pues, ¿qué más? A ver, carcinomas también se habló. Hemos visto que la principal variante es el adenocarcinoma de próstata, así se ve microscópicamente. Y pues les mencioné de que usualmente se maneja laboratorialmente este antígeno prostático específico, pero que en realidad no tiene mucha especificidad porque se podría elevar incluso en procesos benignos como inflamatorios, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso de acá también se les mencionó, de la escala de Gleason, ¿no? Bueno, y actualmente lo conocen como una puntuación, le dan pues a esta escala de Gleason y de acuerdo al puntaje se podría decir si el tumor es bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado, que en otras palabras quiere decir que pues se parece o no a la estructura normal. Se supone que mientras más pobremente diferenciado sea, se parece menos a la estructura normal, glandular normal. ¿Qué más? Bueno, recordar de que el adenocarcinoma de próstata es muy frecuente a que llegue a metastatizar a huesos o cuerpos vertebrales. Bien, yo creo que eso es todo. Me parece perfecto porque complemento algunas cosas que de repente no se trató. Bien, chicos, ¿hay alguna pregunta adicional o algo que les gustaría, no sé, conocer?
¿Están ahí?